Aquí Gabriel Gefata, bienvenidos al canal. El inventor de la regla del 4% acaba de cambiarla. Han pasado más de 25 años desde que Bill Bengen, un asesor financiero del sur de California, creó la llamada regla del 4%. Ese es el principio utilizado para calcular cuánto dinero tienes que tener ahorrado para retirarte y cuánto puedes retirar cada año para que estos duren durante toda la jubilación. En este principio no debes gastar más del 4% del saldo en el primer año y luego ajustar la cantidad cada año según la inflación. Desde que su artículo apareció en el Journal of Financial Planning en 1994, la regla del 4% fue muy criticada, pero aún así ha persistido y se ha extendido como una regla práctica bastante útil, para asegurarse de que puedes vivir de tus ahorros. Ahora llega la noticia de que Bengen, que vendió su práctica de planificación financiera y se mudó a Arizona, actualizó sus números. No solo ya no se limita al 4%, sino que dice que ese número siempre se trató de manera demasiado simplista. Dice que históricamente fue solo el peor escenario. Eso se basó en alguien que se jubiló en el peor momento que pudo encontrar en los tiempos modernos, octubre de 1968, justo cuando el mercado de valores alcanzó su punto máximo y la inflación desbocada estaba comenzando. Alguien que se jubiló en ese momento tuvo que soportar mercados bajistas para las acciones durante 14 años y una inflación vertiginosa que aplastó el poder adquisitivo de sus ahorros y puso sus bonos en la trituradora. Alguien que se jubilara en esa época habría estado bien durante 30 años si no se retirara más del 4%. De hecho, en 2006 elevó ese cálculo al 4,5%, dice Bengen. Pero, agrega, en otros momentos de la historia, cuando la inflación era baja y las acciones y los bonos eran baratos, un nuevo jubilado podría haber retirado mucho más y haberlo hecho bien. Históricamente, dice, la tasa promedio de retiro seguro ha resultado ser de alrededor del 7% y en algunos puntos ha llegado a ser del 13%. Por supuesto, los jubilados que son tan afortunados no lo habrían sabido hasta después. Por cierto, todos sus cálculos se basan en una cartera de jubilación conservadora en la que mantiene 30% de su dinero en S&P 500, un 20% en empresas pequeñas, empresas de pequeña capitalización como el S&P 600 SML y un 50% en bonos intermedios del Tesoro estadounidense. Lo que vemos con esto es básicamente que la norma del 4% es solo una referencia y que puede variar con muchísimos factores, es decir, dependiendo de las inversiones que tengamos, dependiendo del momento en el que vivamos, de la cantidad de dinero que tengamos, de los impuestos que paguemos. Puedo calcular, por ejemplo, 20.000 por 20, que serían 400.000, que eso sería un 5% al año de retirada de mi cartera. Es decir, yo podría tener ahorrados 400.000 euros en fondos indexados o en la inversión que considere y retirar cada año de esa inversión un 5%, que serían 20.000 euros, gastar esos 20.000 euros, que por cierto son unos 1.600 euros al mes, mantener la misma cantidad de dinero invertida y no tener ningún problema. Pero comentar que esto es contando con que queramos dejar dinero a nuestros hijos o a nuestra familia. Podríamos gastar muchísimo más, podríamos gastar un 10% anual sobre nuestras inversiones, podríamos gastar por ejemplo un 7% anual, o podemos gastar solamente un 2 o un 3% anual si queremos que nuestro patrimonio crezca para dejar dinero a nuestra familia o lo que queramos. Decir también que los cálculos que se hicieron en esa época fueron con una esperanza de vida inferior que la que tenemos ahora. Por lo tanto, si tenemos una esperanza de vida superior, la cantidad que podremos retirar si queremos mantener el patrimonio será inferior. Y otra cosa que se me ocurre para comentar es que actualmente los bonos del Estado rentan aproximadamente un 0,5% anual, con lo que los rendimientos de nuestra cartera con un 50% en bonos serían un poco inferiores a los que eran en esa época. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro me gusta, suscribiros al canal, dejadme cualquier duda en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos.